Juan Fernando Hermosa. El expediente del niño del terror. La historia de Juan Fernando Hermosa es considerada hasta el día de hoy la más trágica y polémica de la crónica roja en Ecuador. Decía que no se moviera. El señor no se quedaba quieto. El arma. Le encañonaba al señor. Decía que no se moviera, que no le iba a pasar nada. Con el cual el señor no hacía caso y se regresaba con... En una ocasión fue con unas llaves de rueda. Otra ocasión fue con una cartuchera. Otra ocasión con una arma de fuego, un revólver 22. ¿A cuál carajo, pues? ¿A cuál carajo? A quien quiera. ¿A cuál carajo? A mí me está atentando con el reloj, señor. Usted está presionando, señor. Que me ensucia a mí. Yo soy muy honesto, carajo. Es toda la verdad y como dicen mis compañeros, yo asesiné, yo maté. Roja en Ecuador. A principios de los años 90, una serie de asesinatos cometidos a sangre fría en el norte de Quito desató una verdadera cacería humana para dar con el responsable. Yo todavía te consideraba un policía y no un delincuente. Porque si no me hubiera dado el arma a mí, yo no hubiera matado a nadie. Y yo hubiera matado a nadie. ¿Cuándo te daba un arma? No sé, y yo no voy a conseguir un arma. Pocos meses más tarde, todo el país quedó atónito cuando las autoridades presentaron al asesino. Se trataba de un joven de apenas 15 años. La frialdad demostrada por Hermosa al narrar sus crímenes llamó de inmediato la atención de los medios de comunicación, quienes lo apodaron, con justa razón, el niño del terror. En el Pululagua le hicieron detenerse y le dispararon una vez en el tórax y otra vez en los testículos, dándole por muerto. El chofer malherido alcanzó a Cotocollao, norte de la ciudad, donde perdió el conocimiento. Tras ser encontrado por un patrullero policial, fue llevado hasta el hospital Bos Andes, donde se le salvó la vida. Detenida conjuntamente con Juan Carlos Acosta y Quispe por haber participado en el intento de asesinato del taxista Pablo Ceballos. Fueron capturados gracias al identikit que fue descrito en la Policía Nacional. El 15 de diciembre, dos parejas de adolescentes tomaron un taxi San Remo en la avenida Amazonas y le ordenaron al conductor que les traslade al Pululagua. El taxista, como era su deber, avanzó hacia la prensa y continuó por la avenida Manuel Córdoba Galarza, sector mitad del mundo, hasta llegar a la entrada del Pululagua, y al girar en aquella curva, le ordenaron al taxista que se detenga. Una vez allí, las dos muchachas salieron del auto, diciendo que iban a traer el dinero que les faltaba para pagar la carrera. Inmediatamente comenzó el forcejeo entre Acosta, el conductor y Quispe, siendo el taxista Pablo Ceballos quien resultaría gravemente herido. La jugada del sábado, 2 de noviembre de 1991, en la parroquia de Calderón, al norte de la ciudad de Quito, el cadáver de un taxista identificado como Jorge Aguirre fue hallado al costado de un oscuro camino con 2 tiros en la cabeza. Su vehículo había sido robado y la policía no encontró ninguna pista que les ayudara a resolver el crimen. Va a cumplir 16 años, según él. Y el segundo de la banda, el homosexual, Luis Quispe, tiene 2 meses. Es decir, que los 2 menores comandaban la banda. Según las investigaciones, los móviles de los 22 asesinatos son la diversión, el robo y el deseo de matar. En el año 1991 yo fui comisario sexto, que es la subintendencia en Pichincha, y también estuve encargado de la Intendencia General de Policía de Pichincha. A mí me correspondió como subintendente y comisario sexto subintendente, me correspondió conocer, instruir esa causa. Yo conocí desde el inicio de las acciones que tomaron hasta, lógicamente, terminar eso que se llamaba en aquel entonces, para luego enviarle al juez de derecho para que sustancie el proceso. Apenas 21 días después, el 23 de noviembre, las autoridades serían alertadas de un nuevo hallazgo, esta vez en el Valle de los Chillos. Se trataba de otro taxista que había sido ejecutado de 2 tiros en la cabeza la noche anterior. Inicialmente, este crimen no sería vinculado con el anterior
por la Brigada de Homicidios, pues fue registrado en una zona distinta de la capital. Sin embargo, el horror apenas comenzaba. El diciembre negro y la psicosis colectiva. El jueves 5 de diciembre, otro sujeto identificado como Giovanni Solorza fue encontrado muerto a las afueras de Quito. Los investigadores no tardaron en descubrir que se trataba de un taxista y que el asesino se había llevado su coche. La madrugada del viernes 13 de diciembre, el cuerpo sin vida del taxista Héctor Jaramillo fue encontrado en un sector rural con un disparo en la cabeza y otro directo al corazón. Al día siguiente, el sábado 14 de diciembre, ocurrió lo que la prensa llamó el Sábado Negro. 3 taxistas fueron asesinados a tiros en incidentes aislados. Las víctimas serían identificadas como Moisés Freire, Roberto Moya y Gumer Quinto. Sus cadáveres fueron encontrados a las afueras de la capital, y al igual que en los casos anteriores, sus taxis habían desaparecido. Todos fueron ejecutados con tiros en el pecho y la cabeza. La policía comprendió entonces que se enfrentaba a una situación sin precedentes. El caso se inicia con el asesinato de varios taxistas. Eso evidentemente produjo una conmoción social. Se habló de que era un acto de venganza en vista de que una hija de un general había sido violada por un taxista y que como consecuencia de ello, este pseudo general había tomado en represalia la decisión de ir asesinando a los taxistas. Se produjeron algunos asesinatos. Ese es el inicio de esto. Entre los agentes se corría el rumor de que podía tratarse de sicarios profesionales, pero no se contaba con ninguna prueba. El 16 de diciembre, el cadáver del taxista Wilfrido Tello fue encontrado en el sector rural de Pintac. La prensa local se hizo eco de la noticia y el temor se apoderó de la ciudadanía. No solo se registraba el asesinato de taxistas, sino también el de camioneros ejecutados de forma similar. Al mismo tiempo, se daba la alerta de que alguien estaba asesinando homosexuales en la capital, pues 3 cadáveres habían sido encontrados durante esas mismas semanas. Los conductores de la línea de taxis San Remo parecían ser los más afectados. Todas las víctimas conducían este tipo de coches y decidieron trabajar solo hasta las 6 de la tarde. Algunos incluso viajaban junto a sus esposas como copilotos, con la esperanza de que el criminal se apiadara de ellos si llegaba a abordar sus vehículos. En el trayecto de llevarle al taxista hasta el Purulagua, habían llegado a la casa de uno de los presuntos malhechores y en base de eso los logran detener. En las primeras investigaciones se desprende que Mónica Larco no tenía mayor responsabilidad en la muerte de 15 víctimas. Por lo tanto, tras las investigaciones, después de varios meses, quedaría en libertad. Se tomaron declaraciones al resto de integrantes de la pandilla del terror. Conclusión de la primera etapa del proceso penal, que fue remitido a la Sala de Sorteos de la Corte Suprema de Justicia. Como fondo del caso, en varias declaraciones de la pandilla surgió reiteradamente que un mayor del ejército estuvo detrás de toda esta polémica. Además, tuvieron constantes amenazas de muerte para los integrantes de la banda asesina. Dicha polémica que hasta hoy en día, la verdad, La caída de la banda. El sábado 3 de enero de 1992 fue encontrado el 8º taxista, Marcelo Sánchez, ejecutado de varios tiros. Ante la incapacidad policial, se decidió llamar al mayor Fausto Terán, un oficial experto entrenado por el FBI. Terán se dio cuenta de que contaban con muy poca información y que los registros forenses estaban pobremente documentados. De hecho, a pesar de que todas las víctimas habían sido asesinadas con una pistola 9 milímetros, solo se contaba con 5 casquillos. Aquello despertó la sospecha de que algún agente de policía podía estar involucrado. Mientras tanto, los asesinatos continuaban sumando un total de 14 víctimas. El único culpable que hace todos estos asesinatos, nosotros vamos a pagarles tal vez por encubridores, de encubrir a él, pero nunca olvida. Tomás Angulo, joven sindicado por encubrimiento y robo,
señala que Quispe era quien acompañaba a Juan Fernando en los hechos de sangre. Afirma que nunca planificaban los asesinatos y siempre que necesitaban dinero salían en busca de taxistas. A veces victimaban por cantidades insignificantes, lo que le animó a llamar a la policía y denunciar para que Juan Fernando no siga matando sin sentido. Si él no siente tristeza, nada. Está contento. Es toda la verdad y como dicen mis compañeros, yo asesiné, yo maté. El joven reveló que asesinó a los taxistas porque son abusivos. Son abusivos en una parte porque uno a veces se les coge el golpe de 8, 9, 10 de la noche. Una carrera que es a mi casa, al Canal 4. Una carrera que vale temprano 1.500, me han cobrado 2.500, 3.000 sucres de la noche. Sus compañeros, entre los que constaban 2 mujeres, confirman que el único que disparaba el arma era Juan Fernando Hermosa, con el arma y las municiones que le proporcionó un policía. Proporcionó de un policía y las municiones. ¿Y en el caso del militar? No hay ningún militar. En una de las escenas, se encontró una nota que decía: primero fueron los taxistas, luego los homosexuales y después los camioneteros. Que se cuiden los perros de la Oficina de Investigación del Delito. La madrugada del miércoles 13 de enero de 1992, un agente encubierto escuchó 4 disparos cerca de Carapungo. En el lugar pudo ver un taxi que se desplazaba a gran velocidad y se dio inicio a una persecución. En el interior viajaban 4 jóvenes. Tras detener el vehículo, consiguieron huir a pie a excepción de uno, Luis Aníbal Quispe, de 15 años. Al mismo tiempo, la policía confirmaba el hallazgo del dueño del taxi, asesinado de 4 disparos a quemarropa. A pesar de la presión, Quispe inicialmente lo negó todo, pero pocas horas más tarde, un grupo de amigos fue a visitarlo a la comisaría. Esto permitió a la policía capturar a 9 integrantes de la banda en un operativo cercano a una discoteca. Finalmente, uno de ellos decidió confesarlo todo. Aseguró que el verdadero asesino era Juan Fernando Hermosa Suárez, un adolescente de apenas 15 años. Los integrantes de la banda estaban aterrorizados por el temperamento de Hermosa, quien siempre llevaba una pistola 9 milímetros y granadas para defenderse. A las 2 de la madrugada del jueves 14 de enero de 1992 se realizó el operativo para arrestarlo. Cuando los equipos se disponían a irrumpir en su casa, una enorme explosión derribó uno de los muros. Comenzó una feroz balacera entre la policía y Juan Fernando Hermosa, quien disparaba desde los techos vecinos. Al verse rodeado, finalmente se entregó. Al ingresar al domicilio, los agentes hallaron el cadáver de la madre del sospechoso, Zoila Amada Suárez, quien había sido acribillada en el fuego cruzado con 20 disparos. El perfil del monstruo y la fuga. Tras su arresto, Hermosa reconoció la autoría de 15 asesinatos, aunque se cree que fueron más de 20. Justificó sus crímenes diciendo que eran ladrones de coches y que el dinero lo usaban para ropa, alcohol y drogas. Las armas y granadas las compraba directamente a 2 policías corruptos. Juan Fernando Hermosa, conocido en el ámbito como el niño del terror. Dentro de la psicopatología forense, él sería categorizado como un psicópata organizado. Sí, debemos comprender de que los asesinos en serie se dividen en psicópata organizado, desorganizado y también un mixto. Pero él cumple con los parámetros de un psicópata organizado. Para entender el término psicópata hay que entender que es un trastorno de personalidad, no es un trastorno mental como las personas a veces confunden. Un psicópata está en todos los sentidos, sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, pero pese a eso lo sigue cometiendo. No aprende de las experiencias o los errores que le ha pasado en su vida y sigue repitiéndolas, solo necesita la satisfacción personal inmediata. Carecen de empatía los psicópatas. Y Hermosa era una de esas personas que podía estar cometiendo un asesinato en este momento y en la esquina se va a comer un encebollado o chupar un helado como si nada hubiese pasado. Juan Fernando Hermosa nació el 28 de febrero de 1976. Fue dado en adopción y, según su padre, nunca volvió a ser el mismo tras enterarse de su origen a los 7 años. Comenzó decapitaba animales por placer. Se dice que llevaba gatos a la escuela, los decapitaba frente a sus compañeros y bebía su sangre.
Tras ser expulsado, se dedicó al robo en las calles de Quito. A pesar de ser el asesino en serie más joven del país, por ser menor de edad, solo fue condenado a 4 años en el centro Virgilio Guerrero. El 18 de junio de 1993, Hermosa lideró una fuga masiva. Usó una pistola facilitada por una de sus novias, asesinó al guardia Ángel Sailema de 5 tiros y escribió un mensaje amenazante en la pared con la sangre del cadáver. Huyó a Colombia, donde fue recapturado 3 meses después. El desenlace y la justicia poética. Finalmente fue puesto en libertad en enero de 1996 bajo fuertes medidas de seguridad, pues se temía que la población lo linchara. Se fue a vivir con su padre a la provincia de Sucumbíos, pero su pasado lo perseguía. Cerca de la medianoche del 26 de febrero de 1996 fue visto por última vez en un bar. 2 días más tarde, un grupo de campesinos encontró su cadáver a orillas del río Aguarico. Había sido torturado con alambre de púas, atacado con machetes, y su rostro estaba completamente desfigurado por la llanta de un vehículo. Era el 28 de febrero, el mismo día que Juan Fernando Hermosa cumplía 20 años. Murió de la misma forma violenta que le arrebató la vida a tantas personas, cerrando así uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal ecuatoriana. Cuartel Modelo, donde miembros del GIR le enseñaron a manejar armas por recomendación de su padre, que es coronel del ejército. Y ahí le han enseñado a manejar armas con su teniente. He aprendido a manejar. Y él es el único culpable que hace todos estos asesinatos. Nosotros vamos a pagar tal vez por encubridores, encubrir a él, pero nunca olvida. Tomás Angulo, joven sindicado por encubrimiento y robo, señala que Quispe era quien acompañaba a Juan Fernando en los hechos de sangre. Afirma que nunca planificaban los asesinatos y siempre que necesitaban dinero salían en busca de taxistas. A veces victimaban por cantidades insignificantes, lo que le animó a llamar a la policía y denunciar para que Juan Fernando no siga matando sin sentido. Si él no siente tristeza, nada. Está contento. Es toda la verdad y como dicen mis compañeros, yo asesiné, yo maté. El joven reveló que asesinó a los taxistas porque son abusivos. Son abusivos en una parte porque uno a veces se les coge de golpe de 8, 9, 10 de la noche. Una carrera que es a mi casa, al Canal 4. Una carrera que vale temprano 1.500, me han cobrado 2.500, 3.000 sucres de la noche. Sus compañeros, entre los que constaban 2 mujeres, confirman que el único que disparaba el arma era Juan Fernando Hermosa, con el arma y las municiones que le proporcionó un policía. Proporcionó un policía y las municiones. ¿Y en el caso del militar? No hay ningún militar. Policías Wilson Rosero y Yuri Uchaicela son, según el mayor Fausto Terán, quienes vendieron el arma y las municiones al joven de 16 años. El policía Wilson Rosero, dado de baja y a órdenes de las autoridades civiles, reconoce que cuando se enteró de los crímenes, se fue donde la banda y preguntó si estaban utilizando la pistola vendida por él para esos delitos, a lo que respondieron que no. 15 días después, eran apresados por los homicidios. Estaba yo todavía te consideraba un policía y no me delincuente. Porque si no me hubiera dado el arma a mí, yo no hubiera matado a nadie. Yo hubiera matado a nadie. ¿Cuándo te daba un arma? No sé ni yo de dónde voy a conseguir un arma. Él es el autor de todos los disparos contra cerca de 20 víctimas en la última. Conclusión final. Juan Fernando Hermosa no fue solo un criminal. Fue el síntoma de una sociedad que no supo detectar a un depredador que crecía a la vista de todos. Su historia nos deja preguntas que décadas después siguen sin respuesta. ¿Nace el mal o se hace en el vacío del abandono? ¿Es posible rehabilitar a un niño que ha cruzado la línea del no retorno antes de los 15 años? El niño del terror vivió rápido y murió de la misma forma en que le arrebató la vida a tantas familias, con violencia, soledad y silencio. Su nombre quedó grabado en los archivos judiciales como un recordatorio de que, a veces, la mirada más inocente puede ocultar el abismo más profundo. Si este caso te ha hecho reflexionar sobre el sistema judicial o la psicología criminal, déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para continuar con nuestro maratón de expedientes clasificados. Esto es Crime Files Listed, donde la realidad siempre supera a la ficción.
Hasta el próximo reporte. Señor, decía que no se moviera. Descargo de responsabilidad. El señor no se quedaba quieto. El arma. Le encañonaba al señor. Decía que no se moviera, que no le iba a pasar nada. Con el cual el señor no hacía caso y se regresaba con... En una ocasión fue con unas llaves de rueda. Otra ocasión fue con una cartuchera. Otra ocasión con una arma de fuego, un revólver 22. ¿A cuál carajo, pues? ¿A cuál carajo? ¿A quien quiera? ¿A cuál carajo? A mí me está atentando con el honor, señor. Usted está presionando, señor. Que me ensucia a mí. Yo soy muy honesto, carajo. Es toda la verdad y como dicen mis compañeros, yo asesiné, yo maté. En general, las autoridades descartaron las acusaciones y Juan empezó a poner más excusa y ahora era que los taxistas fueron los culpables de sus propias muertes. Has matado a 15 personas, ¿te arrepientes de eso? ¿Estás consciente de eso? Sí, sí estoy consciente. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque muchos taxistas son abusivos de muchas maneras y me han ofendido de mi persona. ¿Cómo? Y no solamente. Cuéntanos. ¿Por qué? Son abusivos en una parte porque uno a veces se les coge de golpe de 8, 9, 10 de la noche. Una carrera que vale temprano 1.500 me han cobrado 2.500, 3.000 sucres en la noche. Claramente seguía siendo un niño. Él aseguraba que lo último que quería era matar, declaró y cito: les pedía que se quedaran quietos, que no les iba a pasar nada, pero eso no ocurrió. Otra vez me amenazaron con un revólver calibre 22, por lo que utilicé mi arma, y un taxista intentó golpearme con una llave de ruedas, por lo que también me vio obligado a... Se desprende que Mónica Larco no tenía mayor responsabilidad en la muerte de 15 víctimas. Por lo tanto, tras las investigaciones, después de varios meses, quedaría en libertad. Se tomaron declaraciones al resto de integrantes de la pandilla del terror. Conclusión de la primera etapa del proceso penal, que fue remitido a la sala de sorteos de la Corte Suprema de Justicia. Como fondo del caso, en varias declaraciones de la pandilla surgió reiteradamente que un mayor del ejército estuvo detrás de toda esta polémica. Además, tuvieron constantes amenazas de muerte para los integrantes de la banda asesina. Dicha polémica que hasta hoy en día, la verdad, no sale a la luz. No hay absolutamente... ¿Me metiste en la delincuencia? ¿Por qué me metí en la delincuencia? Porque quise experimentar cosas por grabar. Se es una entrevista para el Colegio Sebastián de Belalcázar. ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes del colegio sobre la honradez para que no pasen por lo que tú estás pasando aquí? Que no se metan en problemas porque el problema nunca llega. Quiero dejar en claro que mi nombre es Juan Fernando Hermosa Suárez y que el 28 de febrero cumplo 16 años. Capaz dijo esto para aprovecharse de la ley porque era menor de edad y los medios de comunicación explotaron porque el temido monstruo era un niño. Juan se hizo muy famoso, todos los periódicos hablaban de él y en varias ocasiones le llegaron a pagar por entrevistas y confesó contra los oficiales Roser y Chexela, que fueron enviados a prisión y dados de baja de sus cargos. Hasta tuvo una discusión con Chexela porque él se negaba a ninguna implicación en la venta de televisión. Para sí mismo y quiso Descargo de responsabilidad. Aviso de contenido. Este video tiene fines estrictamente educativos, informativos y documentales. El contenido presentado analiza hechos históricos, crímenes reales y perfiles criminales con el objetivo de fomentar el estudio de la criminología y la prevención del delito. Crime Files Listed. No aprueba, glorifica, ni promueve ningún acto de violencia o conducta ilegal. Las imágenes y relatos presentados pueden herir la sensibilidad de algunos espectadores. Se recomienda discreción. Todo el material de archivo se utiliza bajo el principio de uso justo, fair use, para fines de crítica, comentario e investigación.
Respetamos profundamente a las víctimas y sus familias mencionados en este expediente.